Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos hoy gozosos, felices, pero sobre todo también felices de que tú que nos estás viendo hoy, quizás sea la primera o llevas años con nosotros en la Iglesia Pura Vida, hoy conozcas más. ¿Quiénes somos? Así nació esta serie, ¿cierto? ¿Quiénes somos? Y es que para conocer a alguien, o sea, hay que acercarse, hay que escuchar, hay que platicar, hay que entender qué piensa, ¿cierto? Hay que entender en qué cree y en qué creemos. En eso nos estamos enfocando estos programas, y hoy queremos hablarte sobre algo que es fundamental, que es pilar, y es que creemos firmemente, 100%, así como veíamos en programas anteriores, creemos en Dios, creemos en la Trinidad, o sea, en un Dios que es trino, pero es un solo Dios, y hoy queremos hablarte que creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que es la misma, ¿cierto? De ayer, de hoy, de siempre. El libro de Hebreos en el capítulo 1, por ahí en el verso 3 dice que la palabra es la que sustenta, el Señor con su palabra sustenta este universo, y eso es lo que queremos que tú entiendas. En Pura Vida se comparte la palabra, en Pura Vida no estamos hablando nada más opiniones, no estamos hablando consejos, no estamos hablando de la psicología del mundo. Creemos, compartimos y vivimos, nos esforzamos por vivir en la palabra de Dios. Y quiero que revisemos justamente el versículo que nosotros tenemos como fundamento, y está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y escucha muy bien, porque a lo mejor tú hoy es la primera vez que escuchas y dices, la Biblia a lo mejor es algo antiguo, algo olvidado. Dice la palabra de Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad. Hay dos puntos aquí fundamentales. Dice, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Me quiero detener un momento ahí, porque yo les comparto algo. Eso pasó en mi vida. Yo llegué a los pies de Cristo, mi pastor, mi apóstol sabe, creyendo que casi era perfecto, ¿cierto? Que no tenía errores, y no es cierto. Lo que pasa es que yo estaba ignorante de la palabra de Dios. Yo estaba ignorante, yo tenía un velo, ¿cierto? Pero qué hermoso que la palabra viene para traernos revelación, para traernos luz, para traer vida a nosotros, a cada uno, a nuestros hogares. Y yo le doy gracias al Señor, porque eso es la obra del Señor en Pura Vida. Amén. Amén. Y la vez pasada Sammy compartió algo muy importante en Hechos 16:31, donde la palabra de Dios dice, creen en el Señor y tú y tu familia serán salvos. Wow. ¿En qué estamos creyendo? Es por eso que estamos haciendo esta serie, que es tan importante que todos nosotros podemos entender de que de todo lo que estamos hablando, todo regresa a Jesús. Amén. Y todo regresa en lo que Él está haciendo en nuestras vidas y cómo Él está impactando nuestras generaciones. Y cuando la gente me pregunta cómo yo era musulmán hace mis 40 años, ¿qué me trajo a caminar con Cristo? Y mi respuesta siempre es la palabra de Dios. Hay palabras que han quedado grabados en mi corazón. Si uno empieza en Isaías 26:3, confían en el Señor y caminarán en perfecta paz. Y esta perfecta paz es lo que siempre cuando pasa algo en la tierra digo, Señor, tú me das perfecta paz. Wow. Y ahí cuando uno está cansado, agobiado, Mateo 11:28, son palabras que le quedan a uno. Vengan a mí, dice Jesús, ya con esto es todo. Con que en todo momento acerquémonos a Él, es todo lo que necesitamos y Él va a mover, Él tiene el control. Wow. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Yo les daré todo lo que ustedes necesitan. Nada más necesitan venir a mí. Nada más necesitan sentar en mi presencia. Nada más necesitan recibir de mis aguas vivas. Entonces, cuando ustedes están en la palabra todos los días leyendo su Biblia, fluyen estas aguas vivas. Porque la palabra es viva, es eficaz, es poderoso, como dice en Hebreos 4:12. Entonces estamos recibiendo de tanta cosa que no es de bendición en el mundo, escuchando, viendo. Y en el momento que nos sentamos y empezamos a leer la palabra viva,
hay algo que empieza a fluir. El Espíritu de Dios empieza a fluir, empieza a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de reaccionar a lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, métense de lleno a esta palabra. Tómanlo a pecho. Ahí Efesios 4:26, no dejan que baje el sol aún enojados. Quiere decir que no pueden dormirse enojados. Hay palabra tras palabra que han marcado mi vida y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y es verdad, esa palabra viva se tiene que compartir porque es la única que trae vida. O sea, si nosotros queremos ser de bendición, tenemos que hablar la palabra de Dios. Y si queremos nosotros ser bendecidos, tenemos que leer la palabra de Dios. Eso es algo que está muy metido en la iglesia Pura Vida y cada vez lo deseamos más. No sé si alguna vez nos escuchan hablar, cada vez intentamos más decir versículos. Ah, pastor, y esto y esto. No, pues fíjate que en Juan esto dice. Porque pues, nosotros, ¿qué te podemos decir? Sí, tenemos experiencia, hemos pasado por muchas cosas, te podemos dar algunos consejos. Pero la palabra de Dios es la que es perfecta. La palabra de Dios es la que te va a edificar. La palabra de Dios es la que te va a bendecir. Entonces nosotros como iglesia creemos que la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios trae bendición. Yo me acuerdo cuando era chiquito, yo podría tener desacuerdos con mis papás. Mis papás me podrían decir una cosa, yo podría pensar otra cosa, pero luego mis papás decían, pero esto dice la Biblia. Y decían, no, pues la Biblia es perfecta. Entonces lo que diga el Señor, confío en eso y eso hay que hacer. Amén. Amén. Y es tan hermoso como el Señor nos habla también, como dice en Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Entonces, así como estaban diciendo todos, o sea, cómo el Señor verdaderamente habla y nos da convicción y nos infunde aliento y nos da nuevas fuerzas, y yo siempre que leo la Biblia me quedo tan inspirada por cómo el Señor habla a través de su palabra. Y en esta casa ustedes siempre van a ser guiados por la palabra, porque así como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es poderoso. No son mis pensamientos que tienen poder, no son mis chistes que les van a llenar de vida, pero es la palabra de Dios que tiene esa autoridad, tiene esta verdad del reino de los cielos que transforma a una persona desde adentro, que nos lleva hacia adelante. Pura Vida es una casa que comparte y vive lo que Dios ha marcado. Los amamos.